en ti es alegría. Tú sanaste todas mis heridas. A este mundo eres la salida. Tu cruz fue el remedio que mi vida salvó. Con sangre pagaste por mi rebelión. Dios, cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. Dice, eres digno. Tú sanaste todas mis heridas. A este mundo eres la salida. Tu cruz fue el remedio que mi vida salvó. Con sangre pagaste por mi rebelión. Dios, cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. Tú eres Señor. Grítalo. Demuestra dándole tu mejor alabanza a tu Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. De tu gran amor, sí, Señor, de tu misericordia. Cantaremos por siempre tu amor. Cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. Tú eres Señor. Eres digno, Señor. Eres digno, Jesús. Eres digno, Padre amado. Aleluya, cantamos de tu amor. Cantamos de tu amor, Señor. ¿Qué tal, amada iglesia, amada familia de Iglesia Restauración? Gracias por la oportunidad de compartir con usted nuevamente una lección de su presencia en casa. Anhelo de todo mi corazón que usted pueda recibir esta palabra, que es una palabra que viene de parte de Dios, y que usted la pueda tomar, la pueda poner en práctica, que pueda impactar su corazón, transformar su vida, y que pueda haber un antes y un después de la revelación que tenemos en esta hora. Quiero que abra conmigo, por favor, la Escritura, y vamos a utilizar algunos pasajes como base en Lucas capítulo 3, versículo 23 y 38, y en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 9 al 13. Y esta porción en Lucas, que es la que vamos a iniciar, no la vamos a leer toda porque nos habla ahí de la genealogía del Señor, pero quiero que ponga especial cuidado en los versículos 23 y 38. Dice de la siguiente manera: y Jesús tenía unos 30 años y se le consideraba hijo de José,
hijo de Eli, hijo de Matad, de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José. Hablando de la genealogía de la que Jesús venía. Pero después dice en el versículo 38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, que provenía de Dios. Me impactó tanto esta expresión de hijo de Adán que provenía de Dios, porque denota el origen de Adán. Y si usted y yo vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 1, usted va a encontrar una realidad, una porción que seguramente hemos leído y que a lo mejor quizá debemos comprender un poquito más a profundidad. En el capítulo 1, en el versículo 8, dice, pero él no era la luz, sino que daría testimonio acerca de la luz, porque él es la luz verdadera que vino al mundo, la cual ilumina a todos los hombres. Verso 10, él estuvo en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Mire lo que dice ahora el versículo 13. Los que no son nacidos de sangre, ni por deseo de la carne, ni por voluntad de hombre, sino de Dios. Wow. Si nosotros relacionamos el Evangelio, la porción que acabamos de leer del Evangelio de Lucas, con esta porción de Juan, este versículo, hablando del versículo 13, de los que no son nacidos de sangre, ni por deseo de la carne, ni por voluntad de hombre, sino de Dios, es la descripción exacta de la condición en la que nacieron Jesús y Adán. Si usted pone atención en el Evangelio de Lucas, usted va a mirar que en la primera parte dice que Jesús se le consideraba hijo de José, mas no dice que Jesús, hijo de José. Eso claramente nos deja ver que el nacimiento del Señor Jesús, al igual que el nacimiento o la creación de Adán, eran eventos exactamente iguales. Fue Dios quien los envía a la tierra, fue Dios quien produce la manifestación de Cristo en la tierra, y no fue por voluntad de sangre, ni por voluntad de carne, ni no vino de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino por voluntad de Dios, al igual que se narra acerca de Adán. Entonces, partiendo de este entendimiento, cuando la Escritura nos menciona esto en el verso 13, existen quienes no son nacidos de sangre y de carne. A quienes se refiere no es propiamente hacia nosotros los que hemos nacido de nuevo en primera instancia. Se refiere en este versículo a Adán y a Jesús, ya que de ellos se menciona específicamente que son quienes nacieron o provinieron de Dios sin intermediarios. Esto los hace a ellos seres nacidos de Dios, con la genética espiritual de Dios y el diseño natural y original. Sin embargo, este verso está relacionado con aquellos que creyeron en Jesús, hablando de Juan. Y aquí es donde yo quiero hacer mucho hincapié, porque esta aseveración, este pasaje de la Escritura en Juan 1:13, contiene una de las verdades más poderosas que los creyentes debemos entender y recibir. La verdad de que aunque nosotros no venimos por nacimiento directamente de Dios, como Jesús o como Adán, la Escritura dice que por el solo hecho de haber creído en Jesús, de haber venido a Cristo, de haber abrazado la verdad del Evangelio y de haber creído y tener una fe en Jesucristo el Señor, automáticamente nos da una potestad, nos da un poder, nos da un derecho y nos pone a la misma altura que Adán y que Cristo mismo. Eso me parece una verdad gloriosa, amada iglesia. Eso me parece una verdad que tú y yo tenemos que comprender, que no es cualquier cosa. Hablar de un tema de identidad como hijos de Dios no solo es el hecho de creer o de decir públicamente, no, yo soy hijo de Dios porque recibí a Cristo, porque le entregué a Jesús mi vida o porque hice una oración de fe en algún momento de mi vida y algo sucedió. No.
no es un hecho cualquiera. Ser hijos de Dios es la manifestación o nos catapulta de ser simples mortales y creación en la tierra, de formar parte de un número enorme de seres que habitan sobre la faz de la tierra, y nos pone posicionalmente en el mismo nivel y sobre la misma plataforma que Adán y que Cristo. Por eso nuestra identidad es tan importante. Por eso nuestra identidad es tan valiosa, pero también por eso nuestra identidad es tan poderosa. Porque venir a Cristo nos hizo subir de nivel, nos hizo que nuestra vida fuera igual, fuera comparada como la de Cristo. Es decir, cuando Dios el Padre mira a cualquiera de nosotros, es como si estuviera mirando posicionalmente a Cristo mismo. Por eso estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Eso es una verdad, amado, amada, que tú tienes que tomar. Que tú y yo no podemos dejar que pase desapercibido. Que no podemos permitir que solo sea una información, algo informativo en nuestra mente. Que solo sea un conocimiento. Sino que tú y yo debemos considerar y debemos entender que hay un poder en nuestra posición como hijos de Dios. Hay un poder que se libera cuando entendemos esta realidad, que aunque no somos nacidos directamente de Dios, de la mano de Dios, como lo fue Jesús y Adán, pero por haber creído en Cristo, Dios Padre nos lleva a la misma posición y nos da los mismos derechos que a Cristo y que a Adán. Eso no es cualquier cosa. Ahora, aquí la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre conocer lo que soy posicionalmente como hijo de Dios y vivir posicionalmente como hijo de Dios? Porque una cosa es tener la teoría de que soy hijo de Dios y otra cosa muy diferente es ver una manifestación diaria de cada una de las cosas del favor del Padre sobre mi vida como su hijo. Jesús no solo sabía que era hijo de Dios. Jesús no solo sabía que Dios le había engendrado en el vientre de María a través del Espíritu Santo, que es Dios mismo. Adán no solo sabía que Dios le había creado. Ellos vivían en un nivel de poder, en un nivel sobrenatural, en un nivel de revelación y entendimiento, porque Dios mismo no era alguien lejano para ellos. Dios mismo era literalmente su Padre, porque Él les había engendrado, provenían de Dios mismo. Entonces su vida y la manifestación del favor y de la presencia del Padre sobre sus vidas era evidente a todo. Era evidente en medio de todo, y la gente que estaba alrededor de ellos lo podía notar. Si nosotros hiciéramos un análisis en nuestra vida, ¿qué cosas realmente estamos entendiendo y qué cosas no respecto a que Dios es nuestro Padre? A que en verdad somos hijos y a que posicionalmente tenemos el mismo derecho y el mismo acceso que Cristo y que Adán tuvieron al Padre. Y acá la pregunta sería, ¿cómo activo eso que está dormido? ¿Cómo paso de lo teórico a lo práctico? Yo quiero reconocer que este es un tema que, aunque parece sencillo, es increíblemente profundo. Que es algo que tú y yo no vamos a entender quizá a plenitud de un día para otro, pero que sí podemos crecer en este entendimiento, en este conocimiento y en esta revelación progresivamente. Yo quiero animarte a que busquemos la revelación que tenemos de quiénes somos como hijos de Dios, que aprendamos y que anhelemos vivir en esa dimensión. Mira lo que dice, y yo quiero hacer hincapié en algunos aspectos que encontré en la Escritura. ¿Cómo es que accedemos y pasamos de lo teórico a lo práctico? Ahí es donde encontramos la bendición de haber sido adoptados. Al pasar, al entender que aunque nosotros no somos propiamente como Adán y Cristo, mediante el sacrificio de Jesús, Dios nos da la misma posición y derecho, como si hubiéramos nacido de Dios mismo. Mira lo que dice en el versículo 10, ahí en el Evangelio de Juan. Dice, Él estuvo
en el mundo, hablando de Cristo, y el mundo fue hecho por medio de Él, pero el mundo no le conoció. ¿Cuáles fueron los impedimentos para que la gente pudiera entender que podía acceder a esta posición y a esta realidad? Aquí es muy claro: estuvo en el mundo y el mundo fue hecho por Él. Esto implica que Él, como fabricante, porque el mundo fue hecho por Él como fabricante es el dueño y único, es el dueño y el único que sabe cuál es la composición y el funcionamiento de todo lo que existe, incluyéndonos a nosotros. Qué increíble que Él hizo el mundo, que Él creó el mundo, que Él creó. Cuando hablamos de mundo, estamos hablando no solo de plantas, de animales, de la tierra, de las naciones, de todo lo que hay en la constelación. No estoy hablando solamente de eso. La Escritura incluye a la corona de la creación, que es el hombre. Pero dice que Él vino a ese mundo que Él creó, a el mundo que Él hizo como dueño y fabricante, pero el mundo no le conoció. El primer paso para que tú y yo comprendamos, el primer paso para que tú y yo accedamos a esta revelación es conocer a Jesús. Porque conocer a Jesús es la única manera de comprender nuestra composición, es decir, lo que hay en nuestro corazón y lo que necesitamos. Y también comprender el funcionamiento de nuestras vidas, es decir, comprender el destino y los caminos que debemos de seguir. Pero conocer a Jesús, amado, es un proceso al que no todos los creyentes estamos dispuestos a someternos. ¿Por qué razón? Porque estamos habituados a obtener las cosas a nuestra manera, con nuestras propias fuerzas, mediante nuestras propias ideologías de vida, y de esa manera no podemos conocer a Jesús. ¿Cuál fue el impedimento que Jesús encontró cuando llegó a la tierra? ¿Cuál fue el impedimento que Jesús encontró cuando se enfrentó a Israel, a ese pueblo que, aunque estaba cautivo por Roma y Él era su Salvador, no le recibieron? ¿Cuál fue el impedimento? No estuvieron dispuestos a conocerle. Porque conocer a Jesús implica una disposición a renunciar a nuestra identidad pasada, a nuestra vida sin Cristo, y a renovar todo conforme a lo que Él pide. Conocer a Jesús, amado, implica una renuncia, implica una muerte constante y permanente. No podemos pretender querer conocer a Jesús desde una mentalidad del viejo hombre, desde los hábitos de un viejo hombre, desde una ideología del viejo hombre. Y muchos de nosotros que venimos del mundo, que venimos de un entorno corrompido, venimos a Cristo y tomamos parte del Evangelio, pero lo que nos gusta, lo que nos beneficia quizá, lo que nos convenga, y lo que no, lo vamos desechando. El Evangelio es uno solo. No puede haber Evangelio si no hay muerte. Muchos tomamos la resurrección de Cristo y la victoria de Cristo como un amuleto para seguir adelante. Pero no hay un evangelio completo si no incluye la muerte del hombre para después poder vivir y reinar con Él. Para poder conocer a Jesús, debemos estar dispuestos a morir. Por eso el mundo no le conoció. Él vino al mundo y el mundo no le conoció, aunque Él sabía todos los secretos y las llaves, las claves para que el ser humano pudiera encontrar en Cristo su reconciliación con su Creador. No le recibieron. Mire lo que dice el versículo 11. Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Recibir es un acto de disposición e implica una muestra de mansedumbre. Cuando recibimos algo, manifestamos una actitud abierta a reconocer y valorar lo que estamos recibiendo, pero también a valorar de quién lo estamos recibiendo. Entonces, ¿quiénes al momento de venir delante de Dios
tomaron una actitud de un corazón dispuesto a la mansedumbre y a reconocer a Jesús como lo más valioso que tenemos, entonces las palabras de Cristo se convierten en la prioridad a obedecer. De esta manera, de otra manera, lo que con muchos que decimos seguir a Cristo, pero en realidad solo tomamos lo que nos conviene, pero no tomamos todo lo que Jesús ha dejado en su palabra, entonces no funcionará el Evangelio de la misma manera en nuestras vidas. En otras palabras, recibir implica una actitud dispuesta del corazón. Implica valorar a aquel que nos está dando por encima de lo que nos está dando. Cuando yo recibo algo de alguien, pero no lo hago con un corazón dispuesto, entonces, aunque yo pueda recibir físicamente, no tiene un efecto sobre la vida del creyente. Y esto comúnmente sucede en el Evangelio. Porque como mencioné anteriormente, venimos a Cristo y recibimos algo de Cristo, recibimos algo del Señor, pero tomamos aquello que nos satisface o tomamos aquello que sentimos que nos hace falta en ese momento o que soluciona nuestro problema, pero no estamos dispuestos a llevar la cruz y el Evangelio entero, completo. A Cristo no le podemos tener por partes, amada iglesia. A Cristo no le podemos recibir por pedazos. No podemos tomar solo sus manos y no querer sus pies. No podemos tomar solo sus pensamientos, sino querer la espina, la corona de espinas que había sobre él. A Cristo solo le podemos tomar completamente, o el efecto del Evangelio no se hará y no se manifestará sobre nuestras vidas. Recibir el Evangelio, recibir a Jesús. Cuando Jesús vino, Él esperaba que sus palabras fueran escuchadas. Eso es recibir. Yo pude haber hecho una oración de fe. Yo pude haber pasado al frente en alguna reunión. Pudieron haber orado y profetizado por mí. Pero si yo no estuve dispuesto a obedecer y a someterme, a sujetarme en un acto de disposición y de mansedumbre al Señor, entonces yo no recibí el Evangelio. Yo solo usé el Evangelio para sacar algún provecho personal. Esa es la diferencia por la cual muchos creyentes miramos o deseamos mirar una manifestación mayor de la presencia del Señor en nuestras vidas y a veces no la miramos. Porque toda promesa que está en la Escritura, toda promesa hacia el creyente también está condicionada a un acto de obediencia y de mansedumbre. No podemos pretender querer recibir la promesa si no estamos dispuestos primero a morir y a obedecer. A recibir la promesa, o mejor dicho, al exponernos a esa promesa, debemos ser conscientes que la promesa se activará sobre nosotros mediante la obediencia y la mansedumbre. La mansedumbre no es otra cosa que dejarnos guiar por el Señor. A lo mejor el camino que el Señor me está pidiendo no es el que yo quiero. A lo mejor ni siquiera es el camino que yo esperaba. A lo mejor no es la forma que a mí me es cómoda. Pero si la Escritura lo dice y yo recibí el Evangelio, recibí a Cristo y de verdad he comprendido que Él es el dueño, Él es el único dueño de mi vida y el que conoce mi corazón, mi composición, mi funcionamiento, entonces mi deber como quien ha recibido a Jesús es prestar atención a sus palabras y decirle: sí, Señor. Y mire qué tan bueno es nuestro Dios, amada iglesia, que no solamente nos pide la obediencia, no solo nos lo pide como un esfuerzo humano, sino dice la Escritura que nos da la gracia para poder vivir en ese nivel de obediencia. Nosotros no podríamos hacerlo, de nuestra fuerza no lo podríamos hacer. Y Dios, siendo tan bueno y conociendo nuestra limitación, nos dice: esfuérzate en la gracia, pero no en cualquier gracia, en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué es eso de esforzarse en la gracia? Es esforzarse en confiar en la fuerza de Dios y no en nosotros. Eso es esforzarse en la gracia. Qué hermoso que el Evangelio no solo nos pida obedecer, no solo nos pida oír sus palabras, pero que además nos dé la habilidad
para poder seguir y obedecerla. Por último, dice en el versículo 12, dice: pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Tercer aspecto que yo creo que detona y que hace la diferencia para pasar de lo teórico como hijos a lo práctico, a mirar una manifestación de Dios. El nombre de una persona en la cultura hebrea no era cualquier cosa. El nombre estaba ligado al destino de una persona, al propósito de esa persona, pero también le distinguía en su generación. Es decir, el nombre no solamente era una identidad, el nombre le posicionaba, porque como el nombre le catapultaba o hablaba de su propósito y su destino, entonces por eso Dios tenía especial cuidado en que los nombres se cuidaran, y esa era la cultura que el hebreo tenía. En otras palabras, el nombre definía el rumbo, el destino, y le daba posición por herencia, tal y como sucedió con los patriarcas, quienes antes de encontrar destino y cumplir propósitos tenían un nombre distinto hasta que se encuentran con el Señor. Usted va a encontrar que Abraham, su nombre era Abraham, pero cuando se encuentra con Dios y Dios le abre los ojos a su destino y a su propósito, entonces Dios le dice: tu nombre ya no será Abraham, sino ahora será Abraham, porque serás padre de naciones. El nombre le daba propósito, el nombre le daba destino, el nombre marcaba el rumbo hacia el cual se dirigiría la persona, pero también el nombre le posicionaba en autoridad, porque el nombre tiene que ver con autoridad. Entonces, hablar del nombre de Jesús es hablar de el nivel más alto existente sobre toda la creación, sobre todo lo creado, sobre todo lo existente. Hablar de nombre, el nombre de Jesús, es hablar del poder más grande que puede existir sobre la faz de la tierra y lo creado. No existe algo más grande que el nombre de Jesús. No existe algo que supere el poder, la gloria que Cristo mismo. Por eso su nombre, que está ligado a su identidad como hijo, como el primogénito entre los muertos, como el primogénito de la creación, Dios le da un nombre que es sobre todo nombre. Creer en el nombre de Jesús, amada iglesia, y voy cerrando con esto, tiene que ver con entender que el nombre de Jesús lo define a Él como la persona más importante y la autoridad sublime sobre todo lo creado. Creer en el nombre de Jesús no es solamente un amuleto. A veces los creyentes o en el ambiente evangélico tomamos el nombre de Jesús como un amuleto para sacar demonios, para pedir algo que queremos, para intentar pensar que por decir en el nombre de Jesús, entonces cualquier cosa que yo pida va a suceder, y sacamos de contexto textos de la palabra para poder sacar un provecho, pero eso no es creer en el nombre de Jesús. Creer en el nombre de Jesús es comprender que Él es lo más grande, lo más sublime, el poder más alto y más grande, que es Cristo mismo, y su nombre están sobre mi vida, su influencia está sobre mi vida, y entonces mi deber, como dije anteriormente, o mi reacción y mi respuesta debe ser sujetarme, porque Él es la autoridad. No puedo tener autoridad en el nombre de Jesús si primero no estoy sujeto a la autoridad en el poder del nombre de Jesús. La misma autoridad que se manifiesta cuando yo oro está íntimamente relacionada con mi capacidad de someterme y sujetarme a su palabra. ¿Cómo es que yo creo o doy evidencia de que creo en el nombre de Jesús? Con su palabra, entendiendo su palabra, recibiendo su palabra y ajustando mi vida a lo que su palabra me enseña. Eso es creer en el nombre de Jesús. Amada iglesia, anhelo de todo corazón que tú puedas recibir esto. Anhelo de todo corazón que tú puedas comprender que como hijo has ganado una posición sin igual.
que no hay nada ni nadie que pueda robar tu posición como hijo, pero que para poder acceder a los beneficios de ella, tú y yo debemos sujetarnos, recibir la palabra, obedecer la palabra y entender que si estamos bajo la autoridad de Cristo y de su palabra, entonces su poder se podrá manifestar. Dejo esto en tu corazón, anhelando que te pueda bendecir y anhelando que esta lección la puedas tomar, puedas meditar en ella y pueda cambiar el rumbo de tus días y encontrar destino en el Señor Jesús. Te mando un abrazo fuerte, amada iglesia, amada familia. Nos vemos en una próxima edición de Su Presencia en Casa y que Dios te bendiga sobreabundantemente.